Señoras y señores, a las 9:31 volvemos a la mesa. Volvemos al aire, a la mesa. En la pausa, ninguno de los panelistas se movió. Nada, ni a buscar un vaso de agua. Ni a tomar agua, en serio. Qué quietito que estamos hoy. Las conversaciones siguen, apasionan y se llevan todo el tiempo del descanso. Estamos con Teresa Herrera, Daniel Superviel, Rafael Porsekansky y Gabriel Mazarovich. Tres hechos de extrema violencia contra mujeres sacudieron a los departamentos de Canelones, Flores y Maldonado en esta semana en la que justamente se conmemoraba un nuevo Día Internacional de la Mujer. Una niña y su madre se encuentran en estado delicado luego que fueran prendidas fuego por el padre en la localidad de Barros Blancos. En Trinidad, una joven de 29 años fue asesinada a balazos por su expareja. Y en la localidad de Cerro Pelado, la policía investiga el homicidio de una mujer a la que le fue incendiada su casa. Ayer, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció que se va a aumentar el número de comisarías dedicadas a atender la problemática de la violencia contra la mujer. Anunciamos aumentar la cantidad de policías que se dediquen al tema por una doble vía. Contratar más policías y dentro de los que ya están contratados, aumentar los que se dedican al tema. Y anunciamos que al fin del periodo este aumento va a llevar al doble de policías atendiendo el tema. ¿Quién empieza, Teresa? Sí. Primera cosa, todos nos vamos a morir, es de lo único que tenemos certeza. Sin embargo, en los últimos 10 años hubieron 276 mujeres cuyas muertes pudieron ser evitables. Y yo creo que eso es algo que como sociedad debería interpelarnos todos los días y no solo el 8 de marzo y el 25 de noviembre. ¿Y por qué digo que pudieron ser evitables? Porque esas muertes se producen en un contexto cultural donde no nos metemos, donde pensamos que es un problema privado, donde seguimos diciendo, y voy a poner un ejemplo, una de las últimas muertes que pasó hace poco, hasta a nivel de las redacciones se decía, bueno, pero mirá que ella era medio ligerita de cascos, entonces, y una de las muertes más horribles, la muerte donde la niña convivió con los dos cadáveres durante 3 días. Entonces, me parece que nosotros como sociedad, ayer Ida Holz fue entrevistada en Canal 10 de mañana, y yo la vi, una señora tan respetada como ella, tan lejana por ahí, uno podría pensar como ella, lo que puede ser una temática como esta. Ella sacó el tema. Vamos a recordar quién es Ida Holz. Ida Holz es Internet en Uruguay, ¿no? Es la madre de Internet en Uruguay. Una de los pioneros en Uruguay. Uno de los pioneros en Uruguay que ha tenido premios internacionales, además al respecto, conocida internacionalmente. Y ella dijo que la cantidad de muertes por violencia doméstica que había en Uruguay era realmente una incoherencia cultural. Que ella no podía entender cómo en un país como Uruguay seguían pasando estas cosas y pasaban de la forma que pasaban. Nosotras hace mucho tiempo que venimos diciendo que es necesario un cambio cultural, y por eso yo empezaba con el tema de que estas muertes son evitables. Si no tenemos un cambio cultural, si no nos damos cuenta que desde el principio, desde cómo educamos varones y mujeres, desde cómo nos tratamos, de cómo tenemos tan naturalizadas nuestras relaciones en qué es ser varón y qué es ser mujer, o qué es ser trans, o qué es ser, no porque podríamos, no quiero complejizar más el asunto, pero también eso está presente. Si no empezamos realmente a reflexionar y a darnos cuenta que como sociedad hay algo que estamos haciendo mal, porque si no, esto no debería seguir pasando en la forma en que pasa, me parece que el pronóstico sigue siendo malo.
Y yo por eso hice referencia, y con esto termino, a los últimos 10 años, porque fue la última performance que hizo el jueves pasado el grupo de compañeras de Mujeres de Negro, que es integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que tengo el orgullo de integrar, y realmente quiso poner en evidencia, miren, pese a todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos peleando en los últimos 10 años en este país de nada más de 3 millones de habitantes, 276 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, sus exparejas, sus padres, sus padrastros, etcétera, etcétera. Recordarás, Teresa, que la vez pasada que estuvimos aquí hiciste mención a una cifra que a mí me llamó la atención, como que no soy experto en el tema. Dijiste, Uruguay tiene la tasa más alta de la región en feminicidios asociados a la violencia doméstica. Que no no es lo mismo que los feminicidios en general. Por ejemplo, digamos, puede haber un homicidio de una mujer que es violada y luego matada por un extraño, digamos, que no entra en violencia doméstica, pero sí en la parte de violencia doméstica. Ayer estuve revisando algunos datos y encontré ese dato específico al que tú haces mención, con la salvedad de que, bueno, hay muchos problemas de registros todavía, pese a que es un dato relativamente duro, hay todavía problemas de registros importantes en América Latina. De todas formas, el fenómeno en Uruguay llama la atención. Estamos hablando de uno de los países más laicos de América Latina, digamos, más igualitarios. Se habla ahora de que es un país gay friendly, o sea, en una multiplicidad de indicadores diferentes, como que Uruguay no debería ser un país con tanta violencia proporcionalmente hacia la mujer, pero sí lo es. De todas formas, un elemento fuera, más allá de esto, que tengo que remarcar, que me llama la atención, que me parece mal enfocado. Creo que se está metiendo todo en la misma bolsa a veces en la movilización que hay desde parte de algunos grupos feministas asociados. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es lo que digo? Hace poco en Ecuador, 2 hombres mataron a 2 turistas argentinas, las golpearon en la cabeza, las asesinaron, yo creo que prácticamente a sangre fría. Eso es un tipo de asesinato. Ahora tenemos un asesinato diferente y de estos hay muchos. Un hombre se prende fuego primero. Él mismo se prende fuego, luego se tira encima de la familia y digamos, los afecta a ellos mismos, también entre un tío. El hombre que mata a su madre, a su mujer y sus hijos y luego se suicida. Ahí hay otro componente. Ahí ya no entra solo el machismo, ahí entra un problema mucho, más serio, que tiene que ver con el sufrimiento propio también y violencia ejercida hacia el prójimo, pero no son lo mismo cualitativamente. Uno puede ser un problema que está asociado al machismo puro y duro, y otro es un problema que abarca otras dimensiones que tiene que ver cómo se relaciona una persona. Y a veces, cada tanto, mucho más esporádicamente, pero también existen, hay mujeres que, por principios de este año, una mujer mató a martillazos a su esposo. Es decir, acá entramos también con un problema de cómo se relacionan las personas en el ámbito privado, y yo creo que es un problema de salud mental, que hay que enfocar. Un problema de salud mental. Tiene que ver con la salud mental, porque cuando uno está desquiciado lo suficientemente para prenderse fuego y prender fuego a sus seres supuestamente queridos, hay un problema de salud mental evidente. Sí, es un tema demasiado delicado y triste como para... A mí me vienen 18 cosas para decir a la cabeza, pero lo primero que quiero decir es que este no es un tema solo de las mujeres, ¿no? O sea, la lucha para evitar la violencia doméstica no es un tema propiedad de las mujeres, es un tema propiedad del género humano, sin distinción de sexo, por lo menos en mi causa también, quiero aclarar eso, ¿no? Y hay que involucrarse, y voy a contar una anécdota del hijo de un amigo mío, ¿tá? De otro liceo donde va mi hijo. Aparentemente al compañerito lo golpeaban en la casa, ¿no? Entonces este hijo de amigo mío fue y le dijo, consiguió un 0800, la verdad que no sé qué número es, le pegaban reiteradamente y se lo dio, le dijo, llama acá. Y bueno, me pareció una acción, me parece un cuento increíble, ¿no? O sea, cómo permeó allá abajo a los 10, 12 años, y un compañerito le dijo, llama acá que te van a ayudar.
el cuento sigue, no sé lo que pasó, sí sé que nunca más pudieron jugar juntos esos dos niños y nunca más los invitaron a la casa el uno del otro y no, o sea, como que se cortó, o sea, se enteraron los padres y bueno, hubo un problema entre padres por ese dato que filtró este Uri. La sensación que tengo, y en plan, Teresa, digo, de tirar una idea, es esos teléfonos, ¿no?, de acogida, esos teléfonos tendrían que ser mucho más conocidos. Como el 911 lo sabemos todos, tendría que haber un teléfono que enseguida se salta a la cabeza cuando uno ve en un vecino, en una casa. Le pasó a otro amigo mío también por Pinares. Estaba habiendo casos de violencia doméstica en la casa de al lado y él se animó a entrar y se metió en el medio y se paró pero él después me decía, si me pegan un tiro a mí por meterme no, entonces creo que hay que aceitar ahí ese teléfono. No sé, Teresa, si existe, si es conocido, si hay propaganda con ese tema. Plan, en un tema muy complejo son los aportes que puedo hacer. Es una observación interesante la de Daniel, ¿no? Hay dos tipos de teléfono. ¿Viste? Hay dos tipos. Ya empezamos con que hay dos, pero Sí. seguramente además no están bien difundidos, la gente no los conoce, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo una campaña en las redes. ¿Cuáles son? Con la red ¿Verdad? son 0800 41 41 y asterisco 41 41, gratuitos. Es la política pública más antigua sobre este tema que tiene el país. Yo no lo sabía. Bueno, asterisco 41 41 es gratuito, no queda registrado, digo, y es pero ese es un teléfono de consejo, de apoyo, de orientación. Es un teléfono donde las mujeres pueden llamar y decir, me está pasando esto, vivo en tal lugar, ¿qué tengo que hacer? Y No, pero hay que intervenir. la persona que la atiende le dice, bueno, mire, señora, a ver, evalúa el riesgo, está ligado el 911, o sea, si hay riesgo en ese momento, inmediatamente la deriva a la unidad especializada de violencia doméstica. Cuando hay riesgo de vida, hay que llamar al 911 y pedir con la unidad especializada de violencia doméstica. Eso, digo, no hay dos lecturas posibles. El 0800 41 41 y asterisco 41 41 es un teléfono, y eso pasa en todas las partes del mundo donde las cosas más o menos funcionan bien. Una cosa es hacer la consulta, porque a veces la mujer no está pronta ni preparada para hacer la denuncia, no está pronta ni preparada, no tiene un contexto que la ayude. Entonces necesita primero llamar a ese teléfono para poder encontrar alguna institución, alguna organización que esté cerca de su lugar de Pero la observación de vivienda. Daniel iba más allá de Sí. la violencia contra la mujer. Él se planteaba, por ejemplo, el caso de un niño. De un niño. Un niño que sufra violencia doméstica. Eso hay un teléfono que es la línea azul del INAU, que es el 0800 50 50. Ahora, si tú me decís, hay demasiados kioscos, totalmente de acuerdo. Uno de los grandes planteos que nosotros tenemos como sociedad civil es que sobre estos temas tiene que haber un solo kiosco y no 70 kioscos como hay, porque hay demasiados kioscos para estas cosas, la mesa de no sé qué, el consejo de no sé cuánto, ¿no? Digo, y al final terminamos no teniendo una política pública integral, coherente, sistemática sobre estos temas. Se está intentando hacer, yo no estoy diciendo que no se está intentando hacer, pero no se están destinando la cantidad de recursos que se tienen que destinar, y además, insisto, siguen habiendo kioscos diferentes. Es muy Pero difícil. también sigue habiendo kioscos diferentes desde el lado ONGs, digamos, ¿no? Desde el lado de las asociaciones de militantes ¿Por qué? en torno a estos problemas. Y porque hay una dispersión muy grande de... No necesariamente. de grupos, ¿no? No necesariamente. En este momento, digo, la red tiene 30 y pico de grupos. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, pero estamos aglutinados. Lo que pasa es que algunos grupos hacen una cosa y otros hacen otra. Digo, nosotros investigamos, otros hacen atención, otros hacen activismo, como es el caso de Mujeres de Negro. Digo, es decir, somos grupos que nos ocupamos de una misma temática, pero desde ángulos diferentes. Y déjame Entonces, preguntarte no una cosa estamos muy chiquita, dispersos. Teresa, antes Sí. de darle la palabra a Sí. Gabriel. ¿Y cuánto y cómo se trabaja sobre el victimario? Bueno, ese es un gran debe que recién ahora se está empezando dentro de la red. Hay un grupo de varones que trabaja con los victimarios. Hay otro grupo que tradicionalmente ha trabajado sobre los victimarios. La ley dice que hay que atender a los victimarios. Hay grupos que están trabajando en las cárceles con los victimarios, porque te imaginas que alguien que va preso por haber hecho esto en una cárcel difícilmente se rehabilite, Imagínate. no, todo lo contrario. Entonces, a pesar de que en las cárceles generalmente a los hombres que matan o violan mujeres se los trata de una forma distinta por parte de los propios, ¿no? Pero digo, eso también culturalmente lamentablemente está cambiando. Pero digo, hay
Pero hay un gran debe, y cuando yo digo que no hay una política integral, pública, que abarque todo esto que estamos hablando ahora, también hay un gran debe en eso, a pesar de que la ley dice que lo tiene que haber. Gabriel, todavía no te dejaron hablar. No, pero está bien. Yo creo primero una cosa, estamos ante una lacra social que tiene que ser condenada y combatida por toda la sociedad, ¿no? Y así como en otras cosas de la sociedad, sobre esto no puede haber impunidad. Lo que ha pasado con la sociedad uruguaya, en este caso, un doble proceso. La impunidad absoluta sobre esto, total y absolutamente legitimada. ¿Ah? Y eso hacía que las propias mujeres que eran y los hijos que fueran víctimas de estos actos sintieran la culpa de denunciar a su familia y de ser una especie de traidor al núcleo familiar y no decir nada. Y el barrio no se metía, lo que pasaba dentro de la puerta pasaba dentro de la puerta y chau, ¿no? Y así era la construcción hipócrita de nuestra sociedad, que fue cómplice de este problema durante décadas, porque no empezó ahora la violencia doméstica contra las mujeres. Entonces, siempre está la discusión de cuánto aumentó y cuánto sabemos más. En realidad no importa, porque en realidad acá lo que tenemos es un proceso social de asumir un problema, de generarle condiciones a la gente para que no se sienta tan indefensa y lo denuncie, y de la sociedad asumirlo en su totalidad. También en la prensa, lo hemos conversado más de una vez, hablábamos de crímenes pasionales, ¿no? Y teníamos que discutir en todos lados porque eran crímenes pasionales, claro, los que se cometían. Entonces, era parte de la cultura y del debate. Entonces, ¿hemos dado paso adelante? Sí, porque la sociedad la asume, las mujeres se asumen como víctimas y no como culpables, hay una condena social hacia eso, y se han dado algunos pasos. Y hay una condena también de parte de muchos hombres. Sí, total, por eso condena social también. No solo de las mujeres, también de los hombres. Lo que digo es, a ver, hay una cosa que a mí me parece interesante de ver, que es en el tema de la dimensión, Emiliano. Uno que viene de vivir en Guatemala y en México, donde en México ni datos hay, ¿no? De todo lo que hay, miles. Y si uno mira las 1.674 mujeres que estaban en el preciosa infografía que nos mandó, muy buena y muy gráfica, Teresa, uno explica casi 800 de eso entre Honduras y Guatemala, ¿no? Y si le agrega Colombia, explica 900, y si le agrega El Salvador, explica más de 1.100 de esos 1.600 en 4 países. Sí, claro. Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia. ¿Cuál es la diferencia? Están en guerra interna. Con Uruguay, claro. Honduras, El Salvador y Guatemala tienen todo el fenómeno gigantesco de las maras, en el cual las mujeres son un botín de guerra, para violar, para vender, para explotar, y donde se pena a los gurises que no se quieren agarrar a las maras, violando a su hermana, cortándola en pedacito y tirándola. Entonces, y en Colombia son botín de guerra de los paramilitares, del ejército, de todos los que se mueven, ¿no? De los narcotraficantes. Entonces, en Uruguay no tenemos nada de eso. Entonces, el problema de la dimensión de la violencia doméstica tiene un componente cultural fuertísimo en nuestro país, tremendo. Y yo termino con esta reflexión. Me parece que se han dado pasos adelante en torno a tener instituciones en las cuales denunciar donde antes no había, tener cosas especializadas de la policía. Antes iban a denunciar un caso de esto a la comisaría y la sacaban de ahí, se ponían de amigo del que le había pegado y le iban a avisar que le había venido a denunciar. Por un tema era así lo que pasaba en un montón de lados. Nos tocó hacer denuncias de eso como periodista, escribirlo. Ahora hay un esfuerzo desde el Estado todavía insuficiente para que eso no sea así. Y creo que en ese sentido tiene que ver mucho que el pasito que hemos dado, pero hay que romper con mucha hipocresía todavía, ¿no? Yo tengo un pedido para las mujeres en especial, que en el marco del Día de la Mujer y de tanta lucha por la igualdad de derechos, que por favor no traten de ser iguales a nosotros, porque el prontuario de violencia pública y privada que tiene el hombre, el masculino, digamos, a lo largo de la historia, es realmente detestable. Y espero que las mujeres no nos igualen nunca en ese prontuario. Nosotros no queremos la igualdad, nosotros queremos la equidad, que no es exactamente lo mismo. Entonces cuentan con mi voto. No somos iguales, afortunadamente, porque además si no este mundo sería tan aburrido, sino que realmente, somos diferentes, tenemos características diferentes, pero lo que queremos es tener los mismos derechos, porque por ahora tenemos muchos más deberes que los derechos que tienen los varones.
Mensajes de los oyentes, hay muchos a propósito de los dos temas que hemos tratado, pero sobre el que veníamos tratando ahora, la violencia doméstica contra la mujer, o la violencia contra la mujer más en general, llega este como último mensaje y lo agrego como una especie de epílogo, digamos. Dice Nelson: violencia, pérdidas de valores, los divorcios. Se podrá discutir mucho sobre la educación, pero si no pasa a formar parte de los programas la educación en el amor, en el espíritu, en la convivencia, en el respeto, en el ser ecuménico, estamos en el horno. La responsable es la familia, lo sabemos todos. ¿Cuántas familias existen en Uruguay? Si el índice de divorcios es mayor al de casamientos, o era hace una década, y la mayoría de los divorcios son problemáticos y además con grados de violencia, ¿de qué familias podemos hablar? Claro, podemos decir que los responsables son los padres y madres. ¿Ese padre o esa madre tienen idea de lo que ese rol significa? Pregunta el oyente. Me estás mirando a mí. Todo un debate. Se abre otra discusión, ¿no? Sí, 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 A mí. Yo simplemente un epiloguito chiquito sobre esto. Yo creo que sí, yo creo que uno de los graves temas que tenemos también en nuestro imaginario es seguir pensando que las familias son como eran antes. Claro. Y la inmensa mayoría de las familias no son papá, mamá y los nenitos, sino que son cualquier otro tipo de arreglo, incluido un porcentaje importantísimo, altísimo, de mujeres, de hogares monomarentales, de mujeres que se hacen cargo de su familia.